a todos en este nuevo episodio de Conociendo Equipos, Estadios y Fútbol por todo Brasil. Y es que en el día de hoy os traigo a uno de los equipos más reconocidos por todo Brasil. Es el gigante brasileño, el gigante carioca. Hoy vamos a conocer al último ganador de la Copa Libertadores. Sí, señoras y señores, os estoy hablando del Flamengo, club de regatas y fútbol. Y qué mejor manera de empezar hablando de la historia del Flamengo, hablando de las dos cosas que mejor lo definen. Uno, nación, es decir, su torcida es conocida mundialmente, tiene aficionados repartidos por todo el mundo. Y lo segundo, y muy importante, sus colores, rubro y negro, es decir, rojo y negro. El Flamengo es uno de los clubes más grandes y populares de Brasil y del mundo. Fue fundado el 17 de noviembre de 1985 en el barrio de Flamengo, en Río de Janeiro. Originalmente creado como un club de remo, pasaría años más tarde, en 1911, a fundar el Flamengo Club de Fútbol y Regatas. Jugadores tan icónicos como Marinho, Leandro, han sido una de las tantas figuras que han vestido la camiseta del Flamengo. Pero mirad quién tengo atrás. El mayor ídolo del club, Zico. Este, considerado el mayor ídolo del club, coincidió en la mejor etapa del club rubinegro, coincidiendo en la etapa dorada del club desde finales de los años 70 hasta los 80. Pero es que este que tenemos aquí no era conocido solo por eso, sino porque en 1981 fue el que lideró al equipo para ganar la Copa Libertadores y lo que todos recordaréis, el mayor título del club, la Intercontinental de 1981 contra el Liverpool. La partida acabó. Flamengo, Flamengo, campeón mundial Interclubes de Japón. Estas copas ya quedaron muy atrás, son tiempos pasados, pero ¿me notáis como un brillo especial en la cara? Esto se debe a que este año estamos hablando de que el Flamengo se ha otra vez proclamado campeón de la Copa Libertadores, siendo así el único club brasileño en tener 4 de ellas. Pero esto no siempre fue así de bueno para el club. Un ejemplo lo encontramos en la década de los años 90, cuando el club tenía menos títulos internacionales, pero grandes nombres como Romario, Bebeto o el gran Edmundo. Para suerte del club, esto cambiaría drásticamente. Empezaría una reorganización administrativa que luego sería la base del éxito que vemos hoy en día. Y ver esta imagen justamente a mi espalda, de ver Copa de Brasil, Libertadores, Brasileirao, el triplete, no siempre había sido así, pero seguramente uno de los momentos más recordados del Flamengo y de su historia es en 2019, una final Libertadores contra el River Plate. Iba perdiendo 0-1 cuando de repente Gabigol hizo lo suyo. Y gracias a jugadores como él y a otros también muy reconocidos como Pedro, Arrascaeta o el que ha vuelto a casa hace poco, un gran Lucas Paquetá, que ha sido recordado por toda la afición y sus bailes, han hecho posicionarse al club como el mejor o uno de los mejores de la historia del fútbol brasileño. Pero bueno, solo toca ahora encontrar la nuestra e ir directo al partido, ¿no? Vamos a ver qué tallas son estas. Ahora sí, ya estamos por el metro, estamos en la estación uruguayana. Si me veis que he hecho un corte es porque el centro aquí en Río de Janeiro se pone peligroso ya a partir de cierta hora, por lo que he preferido no estar grabando, porque además la ciudad está súper agitada, están los aires ya, que se nota que es el partido, que es que hoy tenemos, lo hablaremos más adelante, pero tenemos un todopoderoso Flamengo Vasco da Gama. O sea, para que os hagáis a una idea de lo que significa aquí un Flamengo Vasco da Gama, es que aquí normalmente cuando ellos dos se enfrentan, cuando hay un juego normalmente en el Maracaná, porque mueve a más personas, la ciudad se predispone para todo. Oye, y eso sí, tengo aquí la camisa, que me veis que estoy cubierto, pero tengo la camisa del bueno de Zico, leyenda del Flamengo, leyenda rubinegra. Y que si me veis con chaquetón no es porque esté loco, mucho menos, es porque está haciendo un diluvio, que aquí cuando en Río diluvia, o sea, bendita locura cuando de repente te cae la mundial. Pero vamos a pillar el metro, que no sé cómo estará, posiblemente estará lleno de gente de los dos equipos, porque insisto, vienen de todos lados y ya estaremos dentro del Maracaná. O sea, tengo unas ganas de verlo ya por dentro, porque me lo han puesto como que es dentro de los top de Brasil de rivalidades, creo que me lo han puesto que es la que más.
ahí viene y ya madre mía también cómo está hecho. Y por fin, ahora sí hemos llegado al Maracaná. Os voy a ir contando todo lo que vamos viendo porque realmente la cantidad de personas que ya había en el propio metro, o sea, te impone ya una barbaridad. Mira, justamente allí ya tendríamos el Maracaná y lo que pasa aquí, que os voy a poner un poquito en contexto porque el Maracaná, aunque lo veamos ahora como la casa del Flamengo, también es un estadio que se comparte con el Fluminense, que en realidad es otro de los clásicos, el clásico Fla-Flu. Y cómo se llevaría eso de compartir con uno de tus máximos rivales el propio estadio. Lo malo que tenemos hoy es que el partido viene calado de, como os había dicho antes, una lluvia torrencial, o sea, por lo que ya empezamos a ver cómo está llegando la gente, pero eso hace que la gente no se quede en la previa, por lo que yo creo que vamos a ver mucho más gente en el propio estadio ya dentro que como en otros estadios alrededor, formando un grupo, un coro. Unos datos curiosos que tiene el Maracaná es que antiguamente el Maracaná tenía una amplitud para caber hasta a 200.000 personas, o sea, imaginad lo que cabe ahí. Creo que está llegando ya por allí la torcida organizada, que es la torcida joven. Como dato, hace poco los han vuelto a dejar entrar después de haber estado mucho tiempo sin dejarlo. Y con el mundial que hubo aquí en Brasil 2014 tuvo la mala suerte aquí. Bueno, te van a intentar vender de todo. Tuvo la mala suerte o la buena, dependiendo para quien lo mire, que pusieron asientos y redujeron esa cantidad de personas hasta 70.000, o sea, 130.000 menos. Chef, ¿cuánto está o chapú? 30. 30? Pase 20? Vai. Daí aí. Foi. Qual você gosta mais? Esse aí, valeu? Quanto fica o jogo? 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo? Vale ahí, cara. O sea, voy a dar un truco y es que al carioca normalmente no se le pregunta el precio, es lo peor que le puedes hacer. O sea, ¿habéis visto cómo me lo han intentado vender a 30 reales? Yo sé que se puede conseguir por menos, pero he dicho 20 y me dice, venga, vale. Porque es que ellos, en cuanto esto se acabe, saben que después no van a vender. Y oye, vamos a probárnoslo. Y como diría la gente de aquí, ahora sí, pai. Ahora quería, gente quería. Después, como podéis ver, el Maracaná en sí, la apariencia que tiene totalmente por fuera, es de muy poco cuidado, y esto tiene una explicación porque el propio estadio es una concesión que hace el gobierno. Es decir, el Flamengo tiene un problema de que no tiene ni estadio propio. En 2024 lo intentó comprar, intentó formar uno, pero todavía está en proceso. Ahora vamos a bajar la cámara porque ya viene el control, pero realmente hay una cosa que sí que me gusta mucho, que es como hay un mural que os estaréis preguntando quiénes son, y son unos jóvenes que eran de la Academia del Flamengo, que si he entendido bien, tuvieron un problema, o sea, un incendio, acabó con su vida, y después el Flamengo es como que siempre le hace un homenaje o un cántico, que yo creo que vamos a ver en el estadio. Vais a ver cómo son ahora también los controles, pero realmente son bastante exhaustivos, y normalmente aquí siempre hay gente que se cuela, trae cosas, y bueno, de hecho ahí viene la torcida organizada. Pues, con todos esos ahora entraremos. Ya hemos podido entrar, hemos superado el control, que me ha dicho el guardia que no se fiaba de mi chaquetón, que es una marca muy conocida en España, que es Capa, que por cierto, aquí siempre se venden muchos vasos, figuras, recuerdos en general del partido al que vaya, que me parece algo súper curioso, que creo que en España, bueno, en Europa en general no tenemos nada de eso. Y me está diciendo, lo que iba diciendo es que se pensaba que era una marca que tienen entre ellos como, por así decirlo, rival. Ya está a punto de quitarme el chaquetón y yo como, que no, coño, que soy gringo. Y he puesto mi mejor sotaque gringo de, yo no sé qué está pensando. Es una cosa normal, un casaco normal. Y también habréis visto que justamente antes de entrar nos hemos cruzado con una marea roja. Importante eso, porque iba todos de rojo, que esa creo que era lo que estaba diciendo antes, la torcida que estaba prohibida, que tenía durante mucho tiempo prohibida la entrada al Maracaná. Y este año, bueno, el año pasado, 2025, se produjo su vuelta. Y es que aterroriza
analizan a cada paso que van y cómo van todos juntos porque van encima corriendo. Y no sé si se empieza a escuchar, pero ahí está la previa de justamente antes de entrar, que es una barbaridad. Una cosa que no me ha gustado es que veo a muchos turistas. Pero bueno, vamos a darnos un sprint a ver si lo podemos coger. O sea, qué barbaridad. Y ahora, nunca creo que he entrado a un estadio tan apretado que parece que me están escoltando. O sea, qué barbaridad. Impresionante, porque yo creo que están esperando porque faltan escasos minutos para que comience el juego. Y yo estoy aquí que quiero ver Maracaná encima. ¡Que no lo puedo ni ver! Y ahora sí, vamos a ver por fin el poderoso y el más emblemático estadio de todo Brasil, el Maracaná, de la mano del Flamengo. Escasos 3-4 minutos y es que no se cabe. Y me está dando hasta impresión de dónde vamos a estar, porque rodeado de banderas. Y ojo, porque ahora sí esto va a empezar. Ahora buscaremos sitio porque yo creo que no nos da tiempo ni a subir. Vamos a intentarlo verlo aquí y ya después donde podamos. ¡Sale ya el Flamengo! ¡Salen ya los equipos! Esa auténtica marea rubinegra que hay que mirar cómo está el propio estadio del humo que ha causado, y empiezan a salir los mosaicos también. Y ahora sí, empezamos a ir para arriba, pero espectacular también tifo el que ha sacado el Vasco da Gama. O sea, creo que las dos aficiones van a poner aquí un nivel. La humareda que hay en todo el campo es brutal. Una cosa que no me está gustando tanto es, insisto, el turista. O sea, veo mucho turista. O sea, me está recordando como si fuera hecho un Real Madrid. ¡No veo ni el estadio! ¿Sabéis la cantidad de humo que he tragado? Ahora se está empezando ya a despejar un poco la humareda, pero qué recibimiento, o sea, ni se veía a los jugadores. Imagínate estar ahí abajo en el campo y que todo fuera con una neblina inmensa. Mientras que se está yendo el humo, voy a explicar como siempre rápidamente dónde estamos, cómo se distribuye el estadio. Justamente enfrente sería zona visitante, es la zona sur, y en la que cuando el Fluminense juega en el Maracaná es donde fica, donde está la torcida organizada, o sea que la tienen al contrario. Después ahí sería la zona más de prensa, más chic, más tranquila, más de gente pudiente.
también del Flamengo, de rojo y blanco, rojo y negro, o sea, me he quedado de loco. Y ahora sí, minuto de hidratación, los jugadores se refrescan porque de verdad yo no sé lo que aguantaré con la camiseta, pero hace un calor aquí en Río de Janeiro, sensación térmica de más de 40 grados. Y ahora lo que están haciendo es meterse con Saltunario, que es la casa del Vasco donde juega. Y partido muy parado, también vemos como todo el rato el árbitro está cogiendo y parando el partido. Hay mucha falta, mucho parón, no hay ahora mismo jugadas rápidas. Está todo el rato el tiempo para el árbitro parando. Vamos a ser campeón Flamengo. Bien tengo que destacar porque me gusta hacer mucho que también la parte del banco la hagamos una locura porque está entera llena, o sea, hay un cuarto vacío, pero es que le han dejado un sector sur del Maracaná. Última ocasión que haga del Flamengo en la primera parte al córner. Y eso sí, os voy a contar una historia que me he fijado en un cartel que tiene el Vasco da Gama, que es de un 7-0, que aunque a muchos no les guste, hay que contarlo porque fue la mayor goleada que se ha producido en un clásico entre estos dos equipos. 7 goles le metió el Vasco, imaginaos cómo era antes también el Vasco. Y la otra mayor goleada que ha recibido ha sido, esta vez al contrario del Flamengo, en 2025, que quedó 6-1, o sea, hace menos de un añito le metió 6 al Vasco. Imaginaos meterle 6 a tu máximo rival. Y otra anécdota que me parecía súper interesante, y con esto ya sí que pasamos a la segunda parte, es que el Flamengo tiene tanta afición, o sea, hoy en día vemos que al estar en el estadio vacío llena la mayor parte del Maracaná, porque recordemos que tiene como 70.000 personas, que eso para que os hagáis una idea es un Camp Nou, es un Bernabéu casi, y aún así lo llena porque antiguamente el Flamengo se daba por la televisión de los estados del norte. O sea, Brasil es muy grande, está Río al sur, Sao Paulo, todos los estados del sur, y la parte del norte solo tenía en la televisión, como nosotros teníamos a lo mejor algunas cadenas como La Sexta que echaban fútbol abierto en cadenas abiertas, pues lo hacían con el Flamengo, y por eso hay también tantos flamenguistas repartidos por Brasil, porque el Flamengo ya no es que sea numeroso solo en Río, sino es también por todo el norte y nordeste de Brasil, porque era el único equipo al que se podía ver. Entonces la gente crecía siempre viendo al Flamengo. Por eso ahora entiendo a cada lado que voy que siempre hay un flamenguista. Y ahora sí pita el árbitro y esto va a rodar los últimos 45 minutos. ¡Roja! Acá el responsable del Flamengo. ¡Vamos encima del Flamengo! O sea, nadie se lo esperaba, de repente rojo, y ahora hay una liada. Están todos reunidos, están todos a ver qué pasa. Yo creo que están intentando hacer tiempo para ver lo que dice el VAR. Me encanta el movimiento este. Y se escuchan ya los petardos y toda la gente está por ahí, ya se ve humo. Con la bandera en la mano, el Maracaná en pecho. Vamos a comenzar la fiesta. Dale, dale, dale. ¡Oh! ¡Venga, de nuevo corazón! Y ahí vemos cómo se va Barros, que deja a su equipo con 10 en un clásico de esta talla. O sea, creo que es una falta totalmente tonta que se puede pagar muy caro. Y una cosa que se me ha olvidado comentar es lo difícil que a veces es aquí coger asiento, porque nos hemos desplazado, hemos visto uno rápido, por eso ahora estamos en otro sitio. Y es que, mirad, o sea, los solicitados que están, es que literalmente no caben un alfiler, y de hecho hay gente en los pasillos que se supone que meten a más gente de la que se debería. Que acaba de perdonar, o sea, parecía que entraba en todo. Está en la sangre, está en la raza, esta es la cacha del Flamengo. Y el Flamengo empieza ya a mover el banquillo porque no se quiere esperar al final. Está viendo que no hay chispa arriba. El primer cambio, Everton, lleva ya años en el club, por Samu Lino, el ex valencianista que vimos mucho en la Liga Española destacar.
Vasco da Gama, que quiere buscar una solución, obviamente. Y sale Cheche. Cheche. Ocasión, qué portero tiene el Vasco. No te voy a abandonar nunca. Dale, Flamengo. Dale, Flamengo. Última jugada ya del partido. Se ve que está muerto todo el mundo. Y creo que esto se va a quedar así. Se va a quedar 1-0 para el Flamengo. Ahora sí, final de los 90 minutos. Gana el Flamengo. Flamengo 1, Vasco 0. Y con esto ahora sí vamos a buscar la salida. El Maracaná y la zona norte empieza a estar peligrosa por la noche. Ahora ya un poquito más tranquilo, entre comillas, que hemos podido salir. Me gustaría comentar que en general el estadio, quiero deciros realmente lo que he sentido. Creo que tiene algo mágico el Maracaná. Creo que es esa ilusión que te hace de conocer un estadio brasileño, porque al fin y al cabo es el más mítico, el que siempre has escuchado. Y no os imagináis la cantidad de gente que hay bajando, que yo me he dado cuenta la capacidad que alberga este tipo de estadio cuando ha empezado a bajar la gente. Creo que esto hace referencia a cómo vive el fútbol en la ciudad. Ahora sí, vamos a dejar por lo menos llegar al metro, estar tranquilo, porque esto ahora se empieza a poner rollo feo. Y si fijáis también esta comunidad al fondo y todo. Yo creo que es la esencia de Río de Janeiro en todos los aspectos. Y ahora vamos a hacer un corte y despedimos bien el vídeo. ¿Os imagináis los momentos de tensión que ha habido? Es de loco, hay un montón de disturbios. Creo que sí, justamente aquí también. La policía ha empezado a gasear. Han empezado a haber un montón de ultras, ha habido, por así decirlo, movidas. Estoy como un poquito desubicado porque nos han movido a todos como súper rápido, no sabía al principio ni dónde estaba. Vamos a coger el metro, han tirado gas pimienta, tengo ahora mismo los ojos llorosos, solo que han dicho los talas que si te lo rascas es peor. Me pica así. No sabéis lo que me cuece los ojos. Y han gasado a todo el mundo, o sea, ahora lo voy a hablar bien, a ver si se me pasa un poquito el picor de los ojos, que me cuesta esta vez. Bueno, y ahora sí, entre comillas, más tranquilo, porque fijaos dónde estamos, que estamos al lado de la Candelaria. No es muy buen sitio, pero voy a despedir el vídeo ya. Lo que había pasado básicamente es que habían gaseado por unos grupos ultras, ha llegado como parte del gas al metro, la gente se ha subido y olía un poco todo a gas. O sea, se ha empezado a liar de una manera que ni hace falta que diga que estas cosas no tienen cabida en el fútbol. Pero bueno, voy más tenso que, vamos, que una red eléctrica de Renfe. Lo que sí, como siempre, si os ha gustado, a mí me ha gustado, que es lo importante al fin y al cabo, disfrutarlo y de todo. Y que ya sabéis que siempre me gusta que interactuéis conmigo, ya sea con comentarios, con me gusta, de decir, oye Rodrigo, ve a tal estadio. Oye Rodrigo, pues en este minuto has dicho esto y esto no era así. En fin, sin más dilaciones, como siempre, espero que lo hayáis disfrutado. Así que, bye Flamengo. Valeu. A correr, carajo. Valeu, a correr. Ahora sí, bye Flamengo. Valeu. Yeah. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.